Presentó El Poder en tus manos. Bien informado, eliges mejor. Hay que reconocer, gracias a ustedes, gracias a Capital, gracias a RPP, ha sido muy bien recibida por el público, porque lo que intentamos hacer es poner a tu disposición las herramientas de información para que podamos votar, para que podamos escoger a nuestras autoridades con base. De lo contrario, no tenemos ningún derecho a reclamarle a las autoridades cuando se equivocan. Ojo, porque es bien fácil criticar desde tu casa, es bien fácil criticar, pero hacer las cosas mal desde donde te toca. Y ahí sí las autoridades son hoy los culpables, ¿no es cierto? No, pues, no. Aprendamos a ser responsables también como ciudadanos y de esa manera también estás haciendo política. ¿Sabemos votar? ¿Qué significa votar de una manera correcta? ¿Por qué debe interesarnos la reforma electoral? Para hablar de eso y más, estamos aquí con Carlos Alza, de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? También, mucho gusto. Qué bueno estar con ustedes. Gracias. ¿Tú crees que nosotros sabemos votar? Mira, esto es un tema de lo que le llamamos en ciencia política y gobierno cultura política, ¿no? Creo que los ciudadanos, ciudadanas del país tienen una enorme debilidad a veces para conocer y estar informados sobre lo que significa tener un candidato, quién va a elegir, a quién van a elegir y quién va a gobernar y va a regir de algún modo los destinos de lo que va a ser la vida nuestra y de nuestras familias. Entonces, yo creo que en el Perú hay de los ciudadanos muy informados, que son de repente los menos. Hay un buen grupo de ciudadanos que están medianamente informados, conocen de candidatos, pero a veces tienen la dificultad de no saber diferenciar entre una propuesta y otra. Y esto es un problema de formación. Y por supuesto hay una gran cantidad de personas a las que simplemente la información o no les llega o tampoco les importa. Ahora, al margen de los desinformados, que somos todos, porque aparecen los planes de gobierno, y esto se ha visto en elecciones pasadas, una tras otra, aparecen los planes de gobierno, las propuestas, etcétera, y nadie las mira. Nadie la mira. Que alguna de las personas que nos llame levante la mano y diga, sí, yo he revisado, aunque sea por encima de una propuesta, no, nadie. No. Y algo que ocurre, lo que pasa es que la propia estructura de cómo funcionan las elecciones en el Perú a veces nos conduce a eso. Por ejemplo, uno de los temas que se discute hoy día mucho es el tema del voto preferencial. Voto preferencial. Es decir, yo elijo a Carlos Alza, a Carlos Carlín, porque son ellos y voto por ellos y pongo un número, que es el número 5 de pronto, o el número 14 y marco. Por supuesto, esto nos lleva a elegir personas en lugar de elegir planteamientos políticos, propuestas políticas, que es lo que nosotros deberíamos buscar, ¿no? ¿Quién nos propone, qué cosa nos propone? Ahora, el problema, Carlos, es que no hay propuestas políticas. Nuestro sistema, yo creo que nos ha conducido a una actitud, a ver, lo que yo le llamo el dogma de la política, ¿no? Los dogmas en la política. Es decir, así como hay personas que tienen fe plena en un determinado Dios, hay gente que tiene fe plena en un determinado modelo económico, por ejemplo, o en un determinado modelo político, en que cree que la mano dura es lo que funciona y otros creen que la libertad total es la que funciona. O en una determinada forma, en un personaje. O en un personaje. Y creen en él con fe ciega a veces, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente votó por Ollanta Humala porque era militar. O sea, podías haber sido tú, yo, Urbano, cualquiera el militar, pero bastaba que fuera militar para votar por él. Sí, en otros casos es porque, no sé, vino de alguna tradición asiática que parecía japonés, muy trabajador. Honradez, tecnología, trabajo. Hay que votar por él. ¿No? Y en otros casos porque es una figura que ya gobernó 2 veces, entonces puede gobernar la tercera, o sea, Alan García. O sea, hay muchos criterios sobre los cuales los ciudadanos pueden votar. Por supuesto es parte de su libertad, pero creo que tiene que ver mucho con conocer lo que significan las propuestas, porque la ideología, la forma de pensar, el plan de trabajo, el plan de gobierno es muy importante al momento de tomar decisiones. Sí, y ya vemos que en Latinoamérica, ojo, a veces entran gobiernos de un lado y se gobierna con otra cosa. Pero a ver, mira, lo conversábamos antes de entrar al aire. Los candidatos hasta ahora son Keiko, Alan, Toledo, PPK, Urresti, Acuña. Entre los más grandes, digamos, ¿no? Verónica Mendoza, Lai por ahí aparece y algunos más. Son los que se vocean, pero no son candidatos, me dice Carolina. Todavía, sí. Yo no sé cómo piensan. O sea, yo no sé cómo piensan. Lo más puro que podría pensar ahora es Verónica Mendoza porque es muy nueva y, digamos, tiene las cosas fresquitas. ¿No es cierto? Pero yo no sé qué piensa sobre,
determinados puntos muy puntuales, cosas muy puntuales, Keiko Fujimori. Así es. Por ejemplo, hay cosas centrales, ¿no?, que uno debería preguntar a los candidatos. Por ejemplo, cuestiones sobre cómo va a enfrentar el tema de la actividad empresarial del Estado. O sea, si el Estado va a hacer empresas públicas o va a hacer empresas o va a promover la inversión privada, o si va a ser empresas mixtas. O sea, esos son temas claves, porque el momento de tomar las decisiones es donde se decide, por ejemplo, si Sedapal va a ser privatizado o no, o si va a seguir siendo una empresa estatal. Y en ese momento es cuando simplemente reunirse en torno a decisiones programáticas, que le llaman, no sirve, sino que ahí es donde la ideología funciona. O momentos en los que hay que preguntarle a la persona, ¿usted está de acuerdo realmente con, por ejemplo, promover la cadena perpetua para determinados criminales, determinados crímenes? Bueno, esas son decisiones, pues, de ideología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay Yo no muchas sé otras. yo no sé cómo piensa Toledo sobre el tema de la pena de muerte. Por ejemplo, sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual. Y lo más triste es muchos que, temas. exacto, y lo más triste es que decimos Toledo. Yo no hablo de su partido, Sí, de su partido, hablo de Toledo. Así es. Porque no siento que existe una estructura institucional que lo respalde. Nuestro país ha caminado cada vez más hacia un modelo muy centrado en los líderes individuales, ¿no?, más que en los partidos. Los grandes partidos hoy día, que son poquitos los que quedan, son en realidad aquellos que tienen mucho menos presencia, mucho menos fuerza, y que de algún modo también, inclusive siendo partidos todavía existentes, el APRE, el PPC, Acción Popular, son en realidad individualizados en personas concretas que son sus líderes, que son a los que sigue la población. Entonces creo que ahí tenemos que caminar sobre formar partido. Vamos a hacer una pausa, Carlos, Dale. y vamos a esperar las llamadas del público. 212-5353 si es que estás en Lima y 0800-24-802 si es que estás en otra ciudad que no es Lima. Hacemos una pausa y regresamos ahorita. Capital, tu opinión importa. 20 minutos, Capital, tu opinión importa, lunes 24 de agosto, y estamos esperando tus llamadas al 212-5353 o al 0800-24-802. Estamos dentro de la campaña El Poder en tus manos, dándote las herramientas para que podamos ir a votar informados. Carlos Alza, de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Católica, está aquí con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias. Estábamos hablando sobre, bueno, la reforma electoral. Uno de los puntos que ya hemos tocado aquí dentro de la campaña también es el tema del financiamiento a los partidos para las campañas, ¿no es cierto? Yo creo que la mejor forma, la solución, sería que el Estado dé una partida por igual a cada una de las campañas, para que dinero que después tendrían que justificar, ¿no es cierto? Pero eso no sucede. Entonces después ocurre que vemos que campañas son millonarias, otras no tienen tanta plata. ¿Y de dónde viene esa plata? Así es, yo creo que ahí hay un asunto central, ¿no? Creo que nuestro país camina hacia la necesidad de tener reglas muy claras para evitar la corrupción. Y la corrupción no empieza cuando asumes el cargo. La corrupción empieza en la campaña electoral. Y antes. Pero empieza en la campaña, ¿por qué? Porque las campañas son millonarias y se necesita mucho dinero. Una campaña nacional necesita llegar al último rincón del Purús, en Ucayali, como llegar al Callao, aquí cerca del centro de Lima. Entonces, necesitas dinero. Y ese dinero tiene que venir de algún lado. Entonces, con todos tus ahorros, tú no vas a hacer tu campaña electoral. Entonces, a un candidato le estamos pidiendo... Alguien que está limpio no va a poner plata en una campaña política. No, y además se tendría que endeudar al punto que incluso si uno saca el cálculo de cuánto vas a ganar en los 5 años que vas a ejercer tu cargo, no te alcanza para pagar la campaña que has generado. Exactamente. Para tu partido. Entonces tienes que pagarlo con favores. Con favores. Entonces esos favores se cobran luego, ¿no? Esos favores se cobran luego y evidentemente lo que ocurre es que viene el financiamiento de instituciones extranjeras, ilícitas, sirve para el lavado de dinero, sirve para el pedido de estos favores que luego te cobran a través de los contratos del Estado millonarios que gana o con una los empresa, puestos de congresistas. o con los puestos, o con que me nombres a un gerente, o lo peor aún, en algunos casos, me hagas regulación, leyes o reglamentos a mi favor, porque soy una gran empresa que invirtió en tu campaña y yo quiero que ahora regules a mi favor. Mira, por ejemplo, el caso de este señor Luna Galvez, ¿no es cierto? Que tiene un huevo de plata y seguramente por ese huevo de plata que tiene está sentado ahí en el Congreso de la República. Tiene una universidad y ya le han demostrado más de una vez que tiene gente contratada que trabajaba en su universidad, que utilizaba vehículos del Estado para temas de su universidad. ¿Dónde está el señor? Sigue ahí. Sigue ahí. Hemos visto casos menos comprometidos que inmediatamente les han dado de baja.
Pero claro, este tema se retrasa porque lo único que importa es el valor del dinero dentro del Congreso. Así es. Y luego entonces la lógica de financiar campañas electorales no es en realidad facilitarle las cosas, entre comillas, a los candidatos, porque la van a tener difícil igual si tienen recursos similares. Es básicamente dos cosas. Una es transparentar el tema de dónde vienen los recursos y en segundo lugar es la idea de generar equidad, porque si no el sistema se vuelve perverso. Y el que tiene mucho dinero y puede comprar todos los espacios publicitarios los compra. Y el que no tiene simplemente no aparece en la campaña. Entonces el afectado al final es el ciudadano o ciudadana que no tiene cómo conocer, informarse y elegir sobre sus candidatos. ¿Quién Entonces, se puede bancar una campaña política? El señor Acuña, que tiene un huevo de plata. Y bueno, digamos, parece legítimo que tenga dinero y pueda usarla. Sí. El problema es que eso genera luego el problema de la falta de transparencia, es decir, de dónde vienen esos recursos. Pero escúchame, cómo ¿con qué los se va a vamos cobrar ese dinero? ¿Y ¿Con los cómo se va? 15.000 soles que Así gana es. mensualmente un presidente? ¿De dónde se va a recuperar el dinero? Porque es un invertido? empresario. Un empresario no mete plata No en va- favor del país. No va a perder. Exacto. No va a Así perder es, plata. así es. Jorge Chávez, ¿dónde estás? Eso es muy interesante. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Óvalo Chabuca Granda Sí. y conversando con dos amigos que gentilmente nos atienden y que en realidad se han abierto al tema que estamos abordando en el poder de tus manos. Caballero, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Capital. Muchísimas gracias, más bien. Usted nos decía, la gente no sabe votar correctamente. O sea, ¿por qué no sabe votar correctamente por usted? Porque realmente no están interesados en la situación, más en su situación de su problema de la vida cotidiana de uno mismo, ¿no? De poder conseguir trabajo, poder subsistir aquí en Lima, O sea, ¿no les interesa para ti conocer a alguno del perfil de los candidatos o sus planes de gobierno? No, porque la mayoría trabaja para subsistir, porque no tienen un... Y te lo pregunto a ver de forma personal. ¿Y a ti, tú has emitido un voto correcto para ti? En el momento que, como te explicaba, en los municipales yo ya tenía a la persona porque ya había salido ¿Y anteriormente. las otras elecciones? Cuando en las presidenciales decidí en las urnas. O sea, llegaste a la urna, viste tu cédula y te preguntaste por quién voy a votar. Sí, de frente voté por el ¿No candidato. te enteraste de qué hizo, qué planes de No. campaña? No me enteré ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasó por tu cabeza? Por el apuro, porque como dijiste, estaba como tú estabas diciendo que estaba Keiko y Ollanta, ¿no? Entonces dije, pues vamos a probar con Ollanta, ¿no? Porque Keiko tenía muchos antecedentes con su papá y todo eso. Ya. Vamos a probar, digamos. Claro, vamos a Y el probar. tema del vamos a probar. Maestro, ¿cómo está? Algo concreto más. ¿Usted emitió un voto correcto o coincidimos con su amigo? Más o menos consigo. Sí. ¿Y usted emitió votos correctos, maestro, o no? No, yo también así de frente nomás voté. ¿No se enteró de los planes de gobierno, de quién era el perfil de candidato tampoco? Tampoco, no. ¿Y por qué? ¿Por desinterés? Pero, no sé, en ese momento no pensé en eso. No, voté nomás. Ok, maestro, muchísimas gracias, caballeros, muchas gracias. Bueno, la realidad en un sector de la población, Carlos, contigo en esto y regreso en Capital a nivel nacional, tu opinión importa. Gracias, Jorge Chávez. 4:26 minutos. Y Carolina me hace una pregunta válida. El otro día coincide con lo que hablábamos el otro día con un grupo de amigos. Con los candidatos que tenemos ahora, ¿no es una opción dejar de votar o votar en nulo? Creo que hay algo que es bien importante de la última llamada. Recojo además lo de la última llamada. La gente siente que los políticos no están próximos ni nada de lo que hagan tiene realmente relación directa con lo que son sus vidas, su trabajo, sus ingresos. Nada. Pero no es cierto, O sea, eso es bien importante porque es cierto que pueden hacerlo mal, pero lo peor es que lo hagan mal. Pero la verdad es que sí tienen relación directa. O sea, cuando el alcalde asume su cargo o los regidores asumen su cargo, deciden sobre tu basura, sobre tus parques, sobre tus pistas, sobre tu empleo, sobre la generación de trabajo para el país. Ahora, las Entonces, comisiones investigadoras en el Congreso, que las pagamos todos nosotros, porque nosotros pagamos el sueldo de esos señores. Sí. Esas comisiones investigadoras en las que se sacan los ojos bancada tras bancada, a nosotros no nos importa. a la gente no le importa porque sienten que además es un asunto ineficaz, o sea, no termina en nada. No hay nada. Y entonces yo, en mi opinión,
la verdad es que esto es muy políticamente incorrecto normalmente en los espacios donde yo me muevo, pero la verdad es que yo creo que las comisiones investigadoras del Congreso no deberían existir. O sea, por una razón muy concreta, porque lo que hacen básicamente es jugar esto que le llaman pues o torongo come torongo, no come torongo, o sea, es el juez y parte del mismo proceso, por la misma razón por las cuales muchas de las reformas electorales de hoy día no se aprueban, porque son los mismos que toman la decisión, son los que van a ser afectados en el futuro, o mañana yo te investigo a ti, pero mañana tú me investigas a mí, entonces mejor no me meto contigo. Entonces creo que hay un problema ético fuerte que no debería estar en el Congreso, debería dejarse en manos del Poder Judicial de la Fiscalía. Yo sinceramente creo que en la medida de que nosotros no tengamos una mejor sociedad, en todo sentido, no vamos a tener mejores políticos. Es decir, creo que es injusto llamar electorado al pueblo que no sabemos votar, que no solamente va por eso, sino que nosotros, los políticos que tenemos, son un reflejo de lo que nosotros somos. Es decir, si nosotros somos una sociedad maleducada, una sociedad que no respeta las normas, una sociedad que tiene autoridades por gusto, autoridades que no se hacen respetar, lo vemos todos los días en las noticias, policías que son unos mequetrefes, o sea, tú puedes bailarles en la cabeza, los insultas y ahí están, ¿no? Por el suelo, y la gente se aprovecha de eso. Entonces, los políticos que tenemos son eso. Come pollo, roban cables, etcétera. Porque creo que además sí tenemos que tomar conciencia, y ahí yo me he sumado desde el inicio de la campaña del poder en tus manos, porque yo sí creo que el poder está en las manos de la gente. Y creo que los ciudadanos tenemos que darnos cuenta de que las decisiones de los políticos, buenos o malos, y peor si son malos, nos afectan directamente. Exacto. Entonces nosotros tenemos que buscar información. A mí me alegra y me satisface que, por ejemplo, estudiantes jóvenes de la Escuela de Gobierno, de la maestría o de los programas de pregrado de Ciencia Política de la Católica, son gente muy enterada y muy entusiasta en conocer sobre sus derechos, y cuando hay un problema, como la ley Pulpín o como cualquier otra norma que pueda salir, salen a defenderla o a protestar en contra. Y diferencian entre quién está en la razón y quién no, o quién tiene una posición favorable a los derechos de las personas y quién no. Exacto, y eso o por lo menos que tengan una posición. Y eso es fundamental para poder crear una cultura política mejor, ¿no? Sí, pero yo voy un paso antes todavía. Yo voy al ciudadano, a cualquiera. La responsabilidad que tenemos. Exactamente. Sin duda, sin duda. Y eso creo que es algo muy importante. Fíjate, yo estoy armando ahora un grupo de investigación en anticorrupción, que estamos trabajando arduamente para dar un producto interesante. Pero creo que hay un asunto. Siempre vamos por el lado de la criminalización. Hay un asunto clave del que no hablamos y se llama control social. Es decir, cómo cada uno de nosotros puede convertirse en un controlador, un vigía, un vigilante de lo que los demás hacen. O sea, si mi vecino de pronto aparece con un de colegio que gana 800 o 1000 soles, habría que preguntarle, oye, ¿de dónde has sacado tu carrito, no? O sea, porque si mi hijo o mi padre viene con un super reloj que en realidad cuesta muchísimo dinero y yo sé que es un desempleado, ¿de dónde has sacado tu reloj? Y no aplaudirle porque tiene un super reloj. No, porque entonces lo que estamos haciendo es cerrar los ojos, mirar al costado y felicitar un acto que seguramente tiene orígenes oscuros, ilícitos. Ahora, y eso es importante. ¿Con qué derecho, si permitimos una historia como esa, con qué derecho le podemos reclamar a un político algo? Así es. No tenemos ningún derecho. No tenemos ningún derecho porque nosotros somos personas igualmente corruptas y ellos a otra escala son la proyección de nosotros. Por eso es que creo que, para ponerlo a ver en positivo, es que justamente mi derecho a reclamar además frente a los ciudadanos es que yo quiero un sistema justo, quiero un sistema transparente, y mi derecho me exige a mí a comportarme de manera vigilante con los demás y que los demás lo hagan conmigo, porque podría también equivocarme, podría tomar una mala decisión, podría estar haciendo algo que pareciera bueno para todos y que sin embargo no lo es. Y bueno, que alguien me lo diga. O sea, ese es el sistema de control, ese es el gran ojo del ciudadano que vigila, que mira, y que si hay algo que esté incorrecto, alerta al político, a la autoridad judicial o al fiscal o a la policía para que lo haga. La reforma electoral entonces es algo que tiene que hacerse. Yo creo que tiene que hacerse de todas maneras porque son pasos. Seguramente la reforma no va a resolver todos los problemas. Esas reformas que le llamamos las Big Bang, ¿no? Que son así de todo se cambia a la vez. Eso no funciona. Lo que funciona son pasos claros. Por ejemplo, falta arreglar el asunto del voto preferencial, hay que resolver el asunto del financiamiento de los partidos y algo muy importante de lo que no se habla mucho, pero que es clave. Nosotros tenemos un problema serio de participación política en las mujeres.
Y Es eso verdad. también está en la lista Dependientes. dependientes en el Congreso. Es decir, nosotros tenemos hoy día la necesidad de ir por el lado de la alternancia, del fortalecimiento de la participación política de las mujeres, y eso es un compromiso con la Escuela de Gobierno. Estamos trabajando mucho el tema de género, en particular en las políticas públicas y en las elecciones, y creemos que es fundamental. Nosotros hemos llegado a tener en algún momento 9 congresistas, pero hemos llegado a tener 29% de los 120 congresistas, o sea, más de 30 congresistas mujeres. Y eso debería ser mucho más, deberíamos Es tener verdad. más posibilidades. Es verdad. Y deberíamos tener congresistas y políticos de calidad también, ¿no? Bueno, O y sea, hay no que... sé si hombres y mujeres, porque digamos, Celia Nicama, Sí, no, por supuesto. No, el ser hombre o mujer no te hace mejor o peor. Pero sí creo que hay un problema a veces de históricamente una discriminación Sí. a las mujeres, eso es real. Lo Ahora, lo que tú conversábamos dices, aquí el otro día. estoy absolutamente de acuerdo. O sea, el asunto es ahora moverse hacia programas de formación y de capacitación desde la escuela de políticas, de políticos que puedan hacer política seriamente y comprometidamente. En lo técnico, en lo político y en lo ético. Creo que esas tres, nosotros hablamos de un triángulo virtuoso de lo que significa la acción de gobierno en la Escuela de Gobierno Público. Lo que decimos es, hay los aspectos técnicos, saber hacer, saber comprar, saber contratar, saber hacer un proyecto de inversión; los aspectos políticos, saber negociar, saber dirigir; y los aspectos éticos, saber tomar esas decisiones que te permiten decidir hasta aquí Correctamente. nomás y hasta aquí, ¿no? Carlos, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad, Muchísimas encantado gracias. de participar nuevamente. Y ya saben que pueden encontrar en las páginas de Capital y de RPP las herramientas para que tú puedas estar informado, puedas conocer más sobre los procesos electorales que finalmente nos afectan a todos. Gracias por haber estado aquí. Hacemos una pausa y regresamos ahorita. Capital, tu opinión importa.